mi nombre es Luis María Caraballo, soy estudiante del primer semestre de la carrera de diseño gráfico. El día de hoy les vengo a hablar acerca del contraste. Dentro del diseño gráfico se encuentran presentes una gran variedad de ideas y técnicas aplicadas al momento de confeccionar piezas visuales. Una de ellas es el contraste. El contraste es el efecto que se genera cuando dos o más elementos son diferentes. Por lo tanto, se caracteriza por hacer que dicha diferencia sea grande y notoria al momento de comparar. Mientras más grande sea la diferencia, mayor será el contraste. Su principal función es distinguir lo principal de lo secundario, por lo que será la herramienta ideal al momento de querer jerarquizar los elementos de un diseño. Además, permite que sea más fácil guiar la mirada de la audiencia, ya que ayuda a establecer el foco de la composición, es decir, dónde comenzar a mirar. Exagerar para contrastar bien, ya que al hacerlo no solo aportamos claridad a nuestro mensaje visual, sino que también lo hacemos más atractivo. Tipo de contraste. Los diferentes elementos poseen cualidades que dentro de una imagen pueden generar contraste, tales como el tamaño, el color, la textura, la colocación, entre otros. El contraste de tamaño hace referencia a las diferencias establecidas entre los elementos grandes y los elementos pequeños de un mismo tipo. El contraste de figura es la comparación de dos o más formas diferentes. Por ejemplo, una forma simple y una compleja, una curva, una recta y una simétrica y otra asimétrica. Contraste de escala. Refleja las diferencias del tamaño de los elementos. En él se emplean diversos elementos a diferentes medidas, tanto reales como irreales. Por ejemplo, entre lo largo y lo corto y lo grande y lo pequeño. Contraste de color. Ocurre cuando se genera la armonía entre un color y sus opuestos reflejados en el círculo cromático. Acá los colores interactúan generando luminosidad e intensidad, lo que afecta el modo de percibir el diseño. Debido a las diversas propiedades del color, este contraste abarca las siguientes categorías. Contraste de tonos. Ocurre cuando los colores claros se oponen a los colores oscuros, generando el efecto claro-oscuro. Acá el mayor peso visual lo tendrá el elemento con mayor oscuridad. Contraste de temperatura. Se da con la relación de los colores cálidos y los colores fríos. Los colores cálidos son los que van del rojo al amarillo y los colores fríos son los que van del azul al verde. Esta interacción provoca que un color cálido rodeado de colores fríos se perciba aún más cálido, y si está rodeado por colores cálidos se percibirá aún más frío. De manera similar ocurre con los colores fríos. Si un color frío está rodeado por colores cálidos se percibirá más frío, y si está rodeado por colores fríos se percibirá más cálido. Contrastes de complementarios. Los colores complementarios son aquellos que se encuentran enfrentados en el círculo cromático, es decir, los que se encuentran opuestos los unos a los otros. Su combinación permite percibir el color en su forma más precisa, aunque pueda resultar violenta visualmente. Como resultado de esta interacción, los colores se perciben más intensos y vibrantes. Contraste por saturación. Se produce cuando un color puro es saturado con colores como el blanco, negro o gris, lo que genera la pérdida de luminosidad al añadirle negro y la variación del matiz al añadirle blanco. Acá se perciben los colores saturados como los más vivos y los desaturados como los más apagados. Contraste simultáneo. A diferencia de los anteriores, se trata de un proceso fisiológico en el cual el ojo humano le exige al cerebro un color complementario. Acá el cerebro se inventa un color para poder otorgarle equilibrio a la imagen. Contraste de textura. Acá se demuestran las diferencias de la superficie de la figura. Estas pueden ser rugosas, lisas, opacas, satinadas, entre otros. Contraste de apariencia. Acá se aplican uno o más aspectos de la apariencia de la forma, ya sea su color, tamaño o textura. Contraste de colocación. Este se refiere a la dirección, posición y relaciones espaciales de las formas. Contraste de cantidad. Hace referencia a la dispersión y densidad de la forma y también a la proporción otorgada a cada uno de los colores dependiendo de su grado de expresión. Elementos de contraste obvio. Estas son algunas maneras de generar contraste obvio con diversos elementos gráficos, añadiendo fotografías grandes o irregulares a bloques de texto, alineando el texto en diferentes sentidos, añadiendo una serie de imágenes que produzcan el efecto de seguimiento. Acá también entra el contraste de tipografía, ya que podemos generar contraste obvio con este elemento gráfico de las siguientes maneras: añadiendo cursiva o negrita, combinando fuentes y variando el color de las palabras. Percepción de la forma. La representación de las formas ocurre gracias al proceso de percepción. Nuestra percepción no es capaz de comprender un número ilimitado de elementos de manera independiente, por lo que simplifica y organiza los elementos en unidades simples. Primero se percibe el conjunto y luego se pasa a identificar cada una de sus partes.
La percepción trabaja según un conjunto de leyes. Estas son leyes de proximidad. Establece que los elementos que comparten una distancia cercana son vistos como un grupo. Esto debido a que nuestro cerebro tiende a agrupar aquellos elementos que comparten propiedades. Ley de forma cerrada. Una forma es mejor percibida cuanto más cerrada sea. Cuando se interrumpe un patrón, la mente tiende a continuar. Es decir, que cuando un contorno es interrumpido, la mente tiende a completarlo. Ley de similitud. Establece que los elementos que comparten propiedades son vistos como un grupo, ya sea su color, tamaño, textura, entre otras propiedades visuales. Ley de buena curva. Los elementos que forman una buena curva tienen una orientación común, son percibidos como una sola línea. Se las forman a pesar de la variación de sus propiedades, es decir, su color, tamaño, textura u orientación. De las dimensiones, se trata de un fenómeno perceptivo que consiste en el mantenimiento de la percepción del tamaño de los objetos a pesar de los cambios en la distancia en la que se observan los mismos. Es decir, que los objetos distantes son percibidos como más alejados y no como más pequeños. El color es reconociendo el color de los objetos familiares. A esta adaptación del ojo y del cerebro se le conoce como constancia del color, ya que asegura la permanencia del color dependiendo de los cambios de las circunstancias de iluminación. Separación de figura y fondo. Nuestro cerebro tiende a percibir el fondo alejado de los elementos más importantes, pero se basa en la premisa de que no existe una figura sin un fondo que la sostenga. La figura es percibida como el objeto, mientras que el fondo es percibido como el espacio. Es la primera en ser percibida, ya que se encuentra más cerca del espectador, por lo que tiene un mayor impacto visual. Esa ha sido toda mi exposición. Gracias por su atención.